Un día de tantos me di a la tarea de limpiar el closet de mi despacho. Tengo la, a veces mala y a veces buena, costumbre de guardar todo. Así que al abrir las puertas del closet de mi despacho tienes la inevitable sensación de que se te viene un mundo encima. No es una tarea fácil arreglar el closet de mi despacho. Después de algunas horas me encontraba rodeado de montones de libros, cajas, hojas, notas y demás artículos servibles e inservibles. Era un tiradero indescriptible, y yo no había acertado a poner todavía nada en su lugar. Estaba a punto de abandonar la tarea de arreglar el closet de mi despacho y dejar todo así regado para irme a ver la tele de mi cuarto, cuando de pronto, al fondo en una esquina, encontré una caja donde alguna vez guardé unos viejos cuadernos de mí, ahora sí ya, muy lejana adolescencia. Me quedé viendo los cuadernos por un momento y al sacarlos cayó un cassette de audio donde algún día grabé con mi propia voz las experiencias que viví cuando me fui a estudiar un año a Estados Unidos a los escasos 14 años. Los cuadernos eran cuadernos de la escuela, ciencias sociales, matemáticas, español, y en ellos yo escribía todo, absolutamente todo, menos lo que tenía que escribir en clase. Había notas y dibujos que claramente hablaban de sueños, pesares, cuestionamientos, dudas, algunos nombres escondidos en clave, de alguien que me gustaba y algunas otras cosas en clave que les juro que ni el más experto grafólogo podría descifrar. Mucho menos podría descifrarlas yo más de 20 años después. En la mayoría de las notas no escribía claramente lo que estaba sintiendo, pero aunque no era claro, al leer algunos párrafos pude inmediatamente identificar las sensaciones y las angustias de aquel niño adolescente que alguna vez fui. Por un largo rato estuve leyendo lo que escribí en ese entonces. Sentí unas raras cosquillitas en el estómago al recordar de repente las cosas tan claramente. Tomé el cassette y lo puse en el estéreo y comencé a escuchar mi propia voz, pituda de un chamaco de 14 años. Me escuché y me transporté y me vi. Y me sentí y me sentí. Y me sentí. Y de pronto el cosquillo en el estómago se convirtió en un vacío, en un boquete de ausencia y angustia. Paré el cassette e inmediatamente me puse a escribir. A quien corresponda. Necesito contar un cuento. Siento el deseo imperativo de contar un cuento. No es un cuento novedoso en lo absoluto. Es un cuento bien conocido por todos. Pero hoy siento que la obligación de contárselo a alguien, a quien tenga tiempo de leerlo, pero sobre todo a quien necesite escucharlo, alguien a quien le pueda servir, como a mí me hubiera servido tanto que alguien me lo hubiera contado tiempo atrás. Y bien, hace muchos, pero muchos años, en una pequeña granja que tenía un estanque, una linda y joven pata empollaba unos huevos con todo el amor del mundo. Era una agradable mañana del mes de agosto y la pata estaba sentada en su nido feliz y muy quitada de la pena, cuando de pronto sintió que algo comenzaba a moverse bajo de ella. Los huevos comenzaron a temblar y a resquebrajarse. Uno a uno fueron saliendo los más hermosísimos patitos. Eran tiernos y carismáticos, muy amarillos, muy bonitos, muy sanos, muy patos. Y cada uno de ellos estaba más esponjado, más suave y más bonito que el anterior. Pero cuando el último huevo se abrió, todos quedaron sorprendidos. Había sido un huevo muy grande y ahora, desde ese mismo huevo estaba saliendo un patito completamente distinto. Era grande, torpe y de un color gris como la mugre. Un patito diferente a todos los hermanos, y eso fue terrible. La mamá pata pensó, qué grande y feo es este patito, pero lo quiso igual que a los demás. Cuando la mamá pata llevó a sus patitos al estanque, el patito feo pudo nadar tan bien como los demás, así que no volvió a preocuparse de él. A los pocos días la mamá pata llevó a sus pequeños al corral de la granja por primera vez. La orgullosa pata formó a sus patitos en línea y les dijo que graznaran apropiadamente. Cuando la familia de patos entró al corral, fue tan triste. «Miren ese pato tan feo», se oyeron voces. «No es como nosotros», dijo un pato blanco como la nieve. Nadie en el corral entendía qué pasaba con ese pato. Al pasar el tiempo, sus hermanos patos comenzaron a burlarse de él llamándolo el patito feo y dejaron de jugar con él. El señor pato nunca terminaba por entender del todo al patito feo y la mamá. Dios, se sentía tan mal. No tenía idea siquiera del huevo que había empollado. Y así pasó la infancia del patito feo. En la escuela sus compañeros se burlaban, lo miraban tan distinto.
Sabían que era diferente, pero ni siquiera intentaron entender el porqué de esa diferencia. Solo lo criticaron y lo alejaron. Como el patito feo no tenía a dónde ir, se refugió dentro del mismo, huyendo de todo lo que le rodeaba, y tristemente empezó a creer que su diferencia era un castigo, algo terrible con lo que tendría que sufrir toda su vida. El dolor en el alma del patito feo era tan insoportable. Sentía que no podía respirar, y aunque trataba de defenderse, siempre terminaban lastimándolo. Así que, cambiando de estrategia, comenzó a ponerse escudos para protegerse, para alejarse, para que nadie lo lastimara, y se aisló. La soledad aminoró el dolor, pero no era agradable, así que, solo para convivir, decidió cambiar. Y fue entonces cuando hizo lo peor que podía haber hecho. Comenzó a tratar de ser un pato. Aprendió a moverse como sus hermanos y empezó a actuar como todo el estanque esperaba que lo hiciera un pato normal. En pocas palabras, empezó a ser como debería ser, un joven, amarillo e igual a todos, buen pato. Y creció, y mientras más crecía, su desemejanza era casi imperceptible, y no porque hubiera dejado de existir, para nada. Nadie puede renunciar a su verdadera naturaleza, y aunque el patito feo le molestaba, había quien al verlo a los ojos reconocía en ellos la mirada inconfundible de quien no ha nacido pato. Pero el patito feo había aprendido a disfrazarse muy bien, había aprendido a ocultarse en el fondo de sí mismo, y había con ello también aprendido a negarse. Por eso, aunque había logrado convertirse en un pato casi perfecto, en realidad era un pato infeliz. Y para justificar esa infelicidad, para poder entender por qué el ser igual a los demás lo hacía desdichado, el pobre patito feo echó a andar toda una bola de ideas equivocadas, en las que se enredó cada vez más. Pero la vida, que es mucho más inteligente que los patos, los feos y los bonitos, hizo lo que la vida siempre hace, ser coherente. Y la naturaleza del patito feo comenzó a hablarle desde adentro. Pero esta vez pasó algo distinto. En vez de tratar de callar su propia voz, el patito escuchó. Y escuchó en contra de todo el ruido que le hacían los demás. Y al escucharse, algo maravilloso pasó en la vida de ese pobre patito feo. Algo que cambiaría su mundo para siempre. Empezó a conocerse. Y el tímido, el débil, el inadaptado, el diferente, el incomprendido patito feo empezó a transformarse ante los ojos de todo el estanque. Extendió sus alas, desentumeció el largo cuello que alguna vez le avergonzara y se sacudió con un orgullo inexplicable. Caminó al estanque para ver su propio reflejo, y al verse tal y como era, se descubrió hermoso. En ese mismo instante comenzó a volar con la belleza de su verdadera naturaleza, y nunca jamás volvió a tratar de ser pato. Pero lo que más me preocupa de esta historia es que se repite. Me angustia saber que existe por ahí un patito feo que apenas se está transformando, o alguno que no entienda que debe transformarse, alguno que siga encerrado por esos pesados escudos y que no sepa todavía que sus barreras, más que protegerlo, le impiden volar. Tal vez haya un patito feo por ahí que, sin importar la edad que tenga, no entienda todavía lo que le pasa. Es por eso que en este cuento le quiero decir algo muy importante. Escúchame muy bien, mi queridísimo patito feo. No te angusties, no tengas miedo, no estás solo. No traiciones nunca tu naturaleza. No trates de ser como los demás solo para ser aceptado. No te quiebres ante las burlas o las pocas muestras de afecto de aquellos que no piensan más que con su pequeño cerebro de pato. No permitas que nadie te intimide, que nadie te pase encima y aprende a defenderte. Los amigos de tu infancia y adolescencia, la mayoría de las personas que te rodean, de aquellos a los que tanto intentas pertenecer, no estarán en tu vida en 10 años, en 20 años. Y como adulto es lo mismo. La verdad es que la gente se va, la vida cambia, los amigos toman caminos distintos, pero los que te quieren tal cual eres siempre estarán en tu vida. Y los demás, los que te hacen sentir tan mal, ni vale la pena que estén. Así que no renuncies jamás a ti por tratar de quedarte en la vida de alguien que no te aprecia. Si alguien te critica por no ser un pato, te lo suplico, no les hagas el menor caso. Nunca, 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 nunca dejes de ser tú. Yo te prometo que si resistes,
si no sucumbes ante los demás y si tienes suficiente paciencia, ese ser maravilloso que vive dentro de ti desde que llegaste aquí saldrá a flote con toda su magnificencia. Solo tienes que aprender a escucharlo y a conocerlo para poder ayudarlo a florecer, abrir sus alas y enseñarlo a ser lo que es, un cisne. Créeme que el día llegará y ese día podrás sentirte orgulloso de no haberte traicionado. Créemelo, por favor créemelo, que te lo dice desde el fondo de su corazón un expobre patito feo.